Bueno, vamos a realizar en esta ocasión un ejercicio relativamente sencillo donde vamos a consumir una API muy pequeñita que nos entrega un arreglo con un único objeto. Nótese acá que gracias a la extensión JSON Viewer puedo observar que lo que me está entregando es un arreglo de un único objeto donde tiene 4 llaves: quote, character, image y character direction. Para eso vamos a hacer uso de JavaScript y sus propiedades, y vamos a ayudarnos de un método conocido como fetch, que es el que nos permitirá, por medio de los verbos HTTP, hacer el consumo respectivo. Entonces, para empezar, yo ya tengo una base, la cual estará en un repositorio, que será este ejercicio que ustedes ven acá, donde pues ya hay unos estilos propuestos para la misma. Que es importante en este ejercicio, pues no nos vamos a centrar en los estilos, estarán disponibles en el repositorio de este ejercicio, ¿sí? Porque pues la idea es reforzar o aprender un poco sobre cómo hacemos el consumo y cómo reemplazamos por medio de estos datos la imagen de nuestra car, nuestro título y nuestra frase célebre al momento de generarlas aleatoriamente. Nótese que esta API, cada que yo refresco, me va a entregar un nuevo personaje con una nueva frase y posteriormente una nueva imagen. Entonces ahorita sí, manos a la obra. La idea es que lo que vamos a hacer a partir de este ejercicio es crear desde cero todo lo que es nuestra aplicación. Entonces en mi HTML pues ya tengo acá un contenedor definido, container card, con su respectiva imagen, un h2 que es el que va a guardar el nombre del personaje, un pequeño hr como separador y una p para utilizarla para el guardado de la frase. Esta card que aparece de manera inicial acá, simplemente la creé para realizar una maquetación y poder ver cómo era que quería yo que quedaran mis respectivas card a partir de la generación. Pero lo que vamos a hacer es, a partir de JavaScript, poder crear uno a uno cada uno de estos elementos y les vamos a ir aplicando las clases respectivas para poder que él haga esta misma figura, pero directamente desde el lenguaje. Entonces procedemos a crear nuestro primer archivo JavaScript. Recordemos que para efectos del DOM los vamos a crear antes de cerrar la etiqueta body. Entonces aquí es donde vamos a crear nuestro script, o nuestro, por lo menos el que nos va a asociar a nuestro script. Yo lo voy a llamar app.js y con control clic creo mi archivo y ya tengo mis archivos en la raíz. Ya teniendo esto, lo primero que voy a hacer es que voy a crear la función. O sea, acá voy a crear función generadora de cards. No, ni siquiera generadora de cards. Esta va a ser para creación de cards, es decir, que es la que me va a regalar el código con el cual yo voy a poder acceder a crearla. Entonces empecemos. Entonces function create card. Resulta que al momento en que yo vaya a hacer el consumo, voy a esperar que me llegue un objeto, que es este, que es un personaje. Entonces por parámetro le voy a decir a la función que me envíe ese personaje con el cual yo voy a trabajar, que en esencia lo que estoy haciendo ahí es llamando justamente este objeto, que pues por fortuna o por ventaja para lo que voy a hacer aquí me está entregando un solo elemento. Entonces voy a empezar a hacer la creación a partir de JavaScript. Entonces, lo primero que yo encuentro acá es mi contenedor, ¿sí? Ya acá tengo mi contenedor de la card. Entonces voy a empezar por la creación de ese contenedor. Entonces container card, un camel case, porque recuerden que es el más utilizado desde JavaScript. Y con la siguiente sintaxis voy a ir creando los elementos. Document.createElement. ¿Y qué elemento tengo que crear acá? Entonces en este caso voy a crear un div. Y exactamente de la misma manera en que acabo de crear este primer elemento, voy a crear los demás. Entonces container card me va a contener o me va a crear un elemento llamado div para efectos de nuestro DOM. Voy a repetir el mismo ejercicio para la creación de la imagen, del HR, del H2, del HR, de la P y todos los demás elementos que vayan apareciendo ahí. Entonces, como es el mismo ejemplo, para que no se haga muy largo el video, pues simplemente lo voy a replicar. Entonces, recordemos y observemos. Acá tenemos container car, que va a hacer referencia a este contenedor grande.
img character, que va a hacer referencia a mi imagen, name character, que va a hacer referencia al nombre, y por último quote character, que va a hacer referencia a la frase célebre. Y acá me va a representar cuál es la etiqueta que él va a crear. Paso siguiente, como yo ya tengo estilizadito eso y ya sé cómo quiero que quede, pues lo que voy a hacer es empezar a asociar las clases de cada uno de ellos. Entonces hago el mismo ejercicio. Entonces, como mi div contenedor es container car, entonces a container car voy a utilizar la siguiente sintaxis: class list.add, y acá le voy a asociar la clase que tiene, que yo quiero que él tenga. En este caso, la que está haciendo este bordecito azul que está acá. Entonces el que yo tengo ahí, si yo vengo y me fijo acá en mis estilos, porque ya lo había hecho previamente, dice que hay una clase que se llama .containerCard. Acá está. Entonces esa es la que voy a aplicar desde acá. Entonces le voy a decir que esa va a ser containerCard. Y de la misma manera voy a replicar cada una de las clases que le apliqué a los estilos de name character, de quote character, de img character. Listo. Ahora ya teniendo la creación de mis elementos y habiéndole colocado a cada uno de ellos la respectiva clase, la cual desde mis estilos ya está organizadita, pues lo que voy a hacer es empezar a analizar qué más le tengo que colocar a cada uno de los elementos. Entonces, para la imagen se supone que yo debo tener disponibles una imagen para colocarle a la propiedad de CRC y un texto alternativo. Pero recordemos que todo lo que vamos a hacer al final es traerlo desde este objeto, que ese mismo objeto está llegando por parámetro a mi función. Entonces lo que procedo a hacer es empezar a colocar esos elementos. Entonces arranquemos con la imagen. A img character, en su atributo CRC, le voy a colocar algo, pero ¿de dónde va a llegar la ruta de la imagen? Nótese que acá en mi objeto yo tengo una llave que se llama imagen, que a la vez es una URL que pertenece a una imagen. Entonces me la voy a traer, como me llega por parámetro en este carácter, entonces lo voy a utilizar, character.image. El nombre que yo le coloqué a esta propiedad debe ser igual a la que va a llegar, porque al final esto se va a convertir en un argumento y va a utilizar estas llaves reales. Entonces por eso le estoy diciendo acá que debe traer lo que llegue del objeto en la propiedad image. Entonces cuando él llegue a mi objeto va a venir a buscar y dice, listo, yo soy character, voy a venir a buscarlo desde la llave image. Y ya en este momento ha traído mi primer propiedad. Otra que normalmente colocamos en img character es el texto alternativo. Pero ese texto alternativo también lo voy a traer en este caso desde una propiedad. ¿Cuál voy a utilizar? En este caso, valga la redundancia, character. Entonces, este carácter primero que aparece en blanco me lo va a traer del objeto, pero la propiedad carácter la va a encontrar dentro de las llaves, que en este caso pues coincidió con el mismo nombre, entonces la va a traer desde acá. Ya en este momento mi imagen en teoría estaría lista. Luego vamos a traer el título o el nombre del personaje, que está también desde carácter. Entonces, como ese lo quiero guardar en mi h2, que vendría siendo este elemento, entonces le voy a decir que a name character le voy a colocar un text con la propiedad text content. Y ese texto que va a llegar llega del elemento character o del parámetro character punto character. Recordemos, character por el parámetro, pero character, este segundo, el punto character, lo va a traer desde el objeto, que es así como han llamado la llave en esta API. Listo, creo que al texto como tal o al nombre como tal, pues no tenemos que colocarle nada más especial. Acá vamos a colocarle entonces ahora el párrafo de la cita. Entonces a quote character también le vamos a poner un text content que va a llegar desde el objeto character y va a venir de la llave quote. Entonces character.quote y listo. Ya hemos en este momento traído cada una de las propiedades o de los elementos que necesito aplicarle determinado texto, imagen o, o las propiedades pues que él esté necesitando. Para la parte que sigue voy a hacer una pequeña pausa en el código para explicar algo un poco más gráfico. Espero sea entendido. En teoría esto es lo que nosotros tenemos en este momento. Tenemos nuestro body. Ese body está trayendo un container card
que a su vez es padre, perdón, de una imagen, de un nombre del personaje que es un H2 y de una P que es esta frase célebre, esta quote que tenemos acá. Entonces lo que yo voy a hacer en este momento es que voy a dejar solamente creado el container card desde HTML para que me aparezca esto y pues el respectivo botón, pero es que el botón no pertenece a esta familia de esta card. Entonces en teoría en este momento se va a ver de la siguiente manera. Ya eso era todo lo que quería decir por ese lado y acá voy a venir y voy a hacer lo siguiente. Entonces dentro de esto que tengo acá, la imagen no la voy a utilizar desde acá porque esa imagen la va a traer la API. El nombre del personaje lo va a traer la API. El HR, pues es que no es muy relevante, pero pues si quiero lo puedo crear ahí también. La frase tampoco, entonces si ustedes se fijan en este momento solamente voy a dejar creado el contenedor donde quiero que llegue la carta que voy a crear. De hecho, si lo voy a colocar ese HR, entonces por acá por donde creé los elementos, voy a crear el HR. El HR dice que va después de la imagen. Entonces voy a colocarlo acá, const HR igual a document.create element un HR. Listo. Entonces, de acuerdo a esa estructura de árbol, en este momento, si todo va bien, ya mi estructura se va a ver algo así. Pues tengo efectivamente donde voy a recibir y falta hacer el ejercicio del botón que cuando le dé clic pues aparezcan los demás elementos o se cree mi nueva card pero con los elementos que yo estoy llamando. Acá es donde se empieza a poner esto interesante. Por lo pronto, en ese contenedor que voy a hacer, cuando él cree la card, él lo que va a hacer es lo siguiente. De hecho, voy a hacer una pequeña corrección acá en el video, me disculpan para los que lo están siguiendo paso a paso, pero container card no lo voy a crear desde acá, ¿sí? Es decir, este container card no lo voy a crear desde acá, lo que sí voy a hacer es que me lo voy a traer directamente de mi HTML. Como tengo una clase, pero pues por práctica y hemos venido insistiendo mucho en anteriores videos y cursos que trataremos de trabajar con ID, entonces me lo voy a traer con un ID que tenga este mismo nombre, container card, y lo voy a llamar desde acá directamente en este mismo container card que tengo acá. Solo que acá ya no voy a utilizar el código document.createElement porque ya no lo voy a crear desde acá. Recordemos que lo que acabo de decir es que va a aparecer de una vez acá en mi HTML, es decir, desde la maquetación, sino que voy a utilizar document.getElementById. En este getElementById, entonces pues dice por allá que ese se llama container raya card. Entonces con ese mismo nombre lo voy a traer acá, container raya card. Ahora vamos a construir la estructura del árbol. Entonces hice una pequeña modificación. Ya no lo creé desde acá, esto sería desde acá. Esta línea lo que está haciendo es traer por medio de su ID el elemento div. Listo, eso es lo que está haciendo acá. Entonces traer por medio de su ID el elemento div. Entonces él va a ir a buscar a alguien que tenga por un ID container card y ese es el que nos va a traer, el objeto es el que nos va a traer acá. ¿Para qué lo traje? Para que cuando venga a armar acá, entonces pueda empezar a armar la estructura. Entonces vamos a armarla en el siguiente orden. Como ya sé que container card es mi contenedor de la tarjetica, entonces voy a empezar a armarlo con la siguiente sintaxis. Container card.appendChild, que lo que va a hacer es traerme un nodo hijo, una etiqueta hija o un elemento hijo, y en el orden en que yo los vaya colocando acá van a ir apareciendo. Entonces, en mi caso, lo primero que quiero que salga es la imagen. Entonces, img character. Y ya en ese momento le asocié a ese contenedor una imagen. Luego, repito el mismo ejercicio, container card.appendChild. Y acá, perdón, entre comillas no, y acá voy a traer el HR. Mismo escenario para traer el nombre del personaje que se llama name character y por último la frase del personaje que se llama quote character. Listo, ya tengo acá los elementos que necesito, no debo hacer nada más, no debo agregar al body ni nada de eso porque ya acá directamente en este contenedor que tengo acá, que es este, cuando llame los elementos se van a ir cargando acá.
¿En qué momento va a suceder? Cuando hagamos el generar. Pero el generar, a su vez, lo que va a hacer es un consumo de esta API. Entonces ahí es donde viene lo interesante. Viene una última parte de este ejercicio lo que nos va a permitir es hacer ya el consumo utilizando el método fetch. Para eso nos vamos a apoyar de una extensión que se conoce con el nombre de Rapid API. Les recomiendo que la instalen. No es que sea súper necesaria, es decir, no quiere decir que sin ella no podamos trabajar. Rapid API Client, que es esta, muy buena, muy eficaz. Por ahí tengo otro videito que me permite conocer un poco cómo funciona, pero acá vamos a hacer un refuerzo de la parte más básica para trabajar en ella. Entonces la parte que sigue es ahora hacer el consumo de la API. Ya para el consumo de la API, entonces les contaba para qué nos iba a ayudar esta extensión Rapid API. Miren que cuando yo la abro, ella inmediatamente me entrega una información acá. Voy a crear un nuevo requisito, un nuevo consumo de una API. Entonces simplemente vengo acá al botoncito más y él me va a abrir una opción parecido a Postman, Insomnia. Los que han manejado estas herramientas saben de lo que les estoy hablando. Si nunca las han manejado, pues esta es una buena oportunidad para ir conociendo un poco para qué sirven. Son herramientas que se comportan como el cliente antes de tirar cualquier línea de código y que nos permiten comprobar cómo está el uso de esa API. Entonces, en este caso, como voy a hacer un consumo, voy a ayudarme de la propiedad, más bien del verbo get, que es el que va a hacer el consumo, y acá me dice a qué URL quiere hacer ese get. Entonces voy a usar esta URL que tiene un endpoint llamado quotes y la voy a traer para acá. Como esa API, según lo que dice ahí, no necesita mayor información, no necesita headers, ni body, ni factores de autenticación, puedo utilizarla desde ahí. Simplemente acá, esto es opcional, quiero colocarle un nombre para reconocerlo, entonces consumo de API de los Simpsons. Listo. Y acá si le quiero colocar descripción, ya es decisión de cada uno. Entonces vengo acá y le voy a dar enviar a esta petición. Es decir, que va a hacer un get a esta URL que yo acabo de utilizar acá. Le doy enviar. Y por acá ya obtengo una primera respuesta. Permítanme, lo voy a colocar un poco más pequeño para que nos deje trabajar y nos deje ver qué está sucediendo. Entonces, efectivamente está creando un código 200, es decir, me está diciendo su petición fue realizada de manera satisfactoria. ¿Qué trajo? Pues apenas vamos a mirar, pero efectivamente sí está funcionando. Si yo vengo y reviso acá, él me da una información adicional y me dice, bueno, vea, ¿usted qué tiene ahí dentro de lo que usted solicitó? Ah, listo. Hay un status 200, vamos a mirar qué información me trajo esto acá. Entonces, si vengo acá y reviso, me está contando un poco qué es lo que está trayendo esa API. Entonces ya les muestro dónde aparece esa información. En la parte response, que es donde me está trayendo la respuesta, ya acá puedo ver que efectivamente me trajo un arreglo de un solo elemento, un objeto, que es este en este caso. Si vuelvo a lanzar la petición o vuelvo a hundirle en el botón send, vuelve y me trae efectivamente otra respuesta. Entonces empieza a ser interesante apoyarse de Rapid API, que no es obligatorio, es una opción que pueden utilizar y les va a servir mucho. Es porque acá al final, donde me aparece el snippet de request, dice request snippet, es decir, me va a regalar un poco el código. Entonces yo le puedo decir acá, genéreme el código. Acá yo utilicé JavaScript, pero si yo me doy cuenta acá, puedo utilizar también otro tipo de lenguajes para traer el código que yo necesite. Por ejemplo, quien esté trabajando con Python y necesita hacer ese mismo consumo, puede venir acá y decirle genéreme el código y él le va a generar el código como lo haría con Python. Es simplemente una ayuda, es un apoyo. Acá en este caso pues yo lo he creado con JavaScript puro, pero hay quienes pueden trabajar con TypeScript y demás dependiendo de lo que necesiten. Entonces este es el código que vamos a utilizar para ahorita sí traer la carta. Entonces vamos a observar un poco qué dice acá. En la línea 1 creamos una constante option que me está diciendo utiliza el método get para hacer esa petición. Así funciona el método fetch. Ese método fetch va a hacer la petición, o sea, va a utilizar este método a esta URL. Normalmente, por gusto personal, trato de trabajar la URL.
aparte para poderla cambiar más fácil y demás. Entonces voy a hacer un cambiecito acá. Voy a coger mi URL, la voy a dejar por este lado y acá le voy a decir hágame el fetch de esa URL, de esta que estoy creando acá. Y acá el segundo que me aparece acá es option. Yo voy a cambiar ese nombre option porque no me dice mucho, por decirle por ejemplo request method. Request method. Que acá que le va a decir el método que él va a utilizar o el verbo que él va a utilizar, que en este caso es cuál, el método get, que es el que va a llamar acá. Normalmente yo podría incluso hacerlo de esta manera si quisiera, porque por naturaleza el método fetch, cuando no le envían el método, va a utilizar el método get. Pero digamos que por escritura y para que ahorita sea más legible y podamos como asociar y entender un poco lo que dice ahí, vamos a utilizarlo. Inmediatamente él va a recibir o va a retornar una promesa, por eso nos aparece acá el punto den. Esa promesa lo que está haciendo, valga el comentario, es como decir, no voy a ejecutar nada, no voy a actuar nada, solamente hasta que usted me cumpla con una respuesta. Es cuando él recibe la respuesta, es decir, esta que llega acá, por medio de este parámetro, esta función de flecha, miren, lo que va a hacer es que la va a convertir y la va a formatear al formato JSON, que es el que nosotros sabemos manejar y podemos manejar. Luego de eso, lo que él va a hacer es retornar otra segunda promesa, que ya es la data que va a llegar, que en nuestro caso, si miramos acá mismo en RapidAPI, nos damos cuenta que la respuesta que da es un objeto, véanlo acá, perdón, un arreglo, con una sola posición, pero es un arreglo. Si yo ejecuto esto en este momento, por ejemplo, yo traigo esta data y le digo a esa data que console log data, como es un arreglo, porque yo conozco la API, en la posición 0. ¿Por qué en la posición 0? Porque en este caso solo hay un elemento. Si yo imprimo esto acá, bueno, esto ya es parte del catch que él genera, que es cuando no encuentra respuesta, pues imprimir un error, ya debería poder funcionar con algo. Pero pues esto es un código de apoyo, entonces este código me lo voy a llevar para mi función. Este no lo voy a utilizar, ya RapidAPI hizo lo suyo, estilos no, y acá en mi API entonces voy a crear una segunda función que va a ser get character, que significa obtener personaje. Entonces, ¿qué va a hacer ella? Va a hacer esto que le estoy enviando acá, que es justamente el código que nos regaló RapidAPI. Entonces acá vamos a dejar este acá, este vamos a dejarlo acá y esto vamos a intentarlo un poquito y listo. Entonces ya tenemos acá, si yo ejecuto esta función getCharacter, ya debería imprimir. Entonces voy a hacer uso de algo que se haya hecho en manejo de eventos anteriores, y es aprovechar este botón para que la ejecute. Entonces voy a crearle un ID al botón que voy a llamar btn generate character. Qué pena los nombres tan largos, pero me ayudan a identificar de mejor manera qué hace cada una de las cosas. Acá de manera global voy a llamar el botón, es llamar botón desde HTML. Entonces const btn generate character va a ser igual, sintaxis, entonces document punto get element by id, y acá aplico pues el id que acabo de crear allá, que debe ir entre comillas porque es formato string. Listo, ya teniendo eso, voy a decirle acá aplicar evento al botón, que en este caso será el evento click. El evento click. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, btn generate character, que es mi botón, add event listener, aplíquele un evento escuchador. Primer parámetro, ¿qué evento es? El evento click. Segundo parámetro, ¿qué va a ejecutar? Va a ejecutar la función get character. Si todo funciona bien hasta este momento, va a hacer el fetch de esta información, perdón, esta no es, de esta. Va a hacer el fetch de esta API que tengo acá, y lo que va a traer en este caso es una impresión del objeto que está llegando.
¿Por qué data en la posición 0? ¿Por qué data en la posición 0? Porque siempre que yo le hunda en el botón, él va a volver a hacer la petición y va a llamar un elemento diferente que solo siempre va a ser un arreglo con una sola posición, según esta API. Entonces, si todo funciona bien, esperemos que sí, entonces vamos a inspeccionar por acá y cuando le hunda generar, acá me debería imprimir un primer console log. Vamos a revisar, vamos a esperar un momento. A veces es natural que la API se demore. Bueno, ahí en este caso pareciera que si hay algún error ya lo vamos a revisar. Pero normalmente es posible que también la API se demore para responder. Entonces esperemos un momento. Detallitos súper importantes que a veces pasan, ¿no? Nunca se iba a ejecutar porque el evento estaba mal escrito. El evento click con CK. Entonces esperemos que ahorita sí nos traiga alguna primera respuesta. Efectivamente, miren que nos está llegando el elemento quote, o sea, data en la posición 0 se convirtió en esto. Ahora, si yo hago eso ahí, quiere decir que yo puedo también, desde mi función, que es esta, decirle, bueno, si data en la posición 0 es un objeto, ¿qué pasa si yo le digo a data en la posición 0, tráigame data punto, en la posición 0 punto character? ¿Quién es character? Si yo vengo y miro en cada API, él trae una llave que se llama character. Entonces, ejemplo, si le doy acá clic, miren que ya no me trae todo el objeto, sino efectivamente el que yo necesito. Entonces, hasta ahora todo está funcionando súper bien. ¿Por qué? Porque ya me está trayendo en data en la posición 0 todo el objeto. Solo que yo no lo quiero imprimir. Al final lo que me interesa no es imprimirlo, sino que eso se cargue en mi car. Entonces, puedo venir y puedo decirle a él, venga, no me imprima data en la posición 0, sino que aplique la función, ahorita sí invoco la función createChar. ¿Se acuerdan que createChar está esperando un carácter? Pues ¿de dónde me va a traer ese carácter? De data en la posición 0. ¿Quién es data en la posición 0? Un objeto que va a llegar ahí, que yo ya sé que existe. Entonces él va a venir acá y ya este argumento se lo va a aplicar acá y va a empezar a hacer la creación del elemento. Esperemos que todo salga bien en este punto. Entonces vengamos acá y vamos a darle generar. Y efectivamente ya trajo la posición. Bueno, como les había comentado en anteriores ocasiones, miren que acá hay problemitas con la imagen. Pues ya es temas de estilos que se tienen que empezar a revisar. Luego, algo importante, miren que al volverle a dar generar, me está generando un error en teoría para lo que yo quiero hacer, y es que cada que le hundo generar, sí me trae la información, porque cada que le hunda es un fetch nuevo, pero no se está quedando acá. Entonces hay que buscar una manera de que cuando yo le hunda generar, lo primero que haga es limpiar esta car para colocar la información nueva. Y esa va a ser la última parte de nuestro ejercicio. Entonces, ya para esta última parte, lo único que vamos a hacer es, posterior a la creación de container car, en la función createChar, vamos a agregar una línea adicional. Sencillito. Va a ser containercar.innerHTML y le vamos a enviar un string vacío. ¿Qué hace esta línea? La sintaxis de innerHTML lo que está haciendo de alguna manera es como inyectar código HTML dentro del contenedor que estoy nombrando en este caso. Y lo envío vacío para que lo que haya ahí simplemente lo reemplace por una etiqueta vacía. Perdón, por una etiqueta no, por un string vacío. Entonces, en esencia no va a haber nada. Entonces, antes de empezar, siempre que llamen a createChar, lo que él va a hacer es que pues, llama el contenedor, lo va a limpiar. Esta es una manera gráfica, una vista de limpiarlo para poderlo limpiar en este caso. Y va a venir acá. Y ya con esto damos solución a la primera parte de lo que hemos hablado, que es esto. Miren que acá ya efectivamente cada que ingresa, entonces lo primero que hace es limpiar y posterior a ello coloca la información. ¿Qué nos queda faltando ahí? De pronto hacerle el ajuste a la imagen. Entonces vamos a cambiar acá a cover en los estilos de la imagen por content. Entonces lo que acaba de hacer ahí ya no es que tome la imagen desde el tamaño que hay, sino que lo acople al contenido. Y ya de esta manera podemos dar por finalizado nuestro ejercicio. Recuerden que la respuesta que recibamos desde acá va a llegar siempre dependiendo de la rapidez de la API, de una buena navegación y de que los cores no nos vayan a bloquear, en este caso, lo que estamos trabajando. Pero este es un buen ejercicio para practicar o comprender un poco cómo funciona el método fetch y cómo podemos hacer un get sencillo. Espero que sea de utilidad para todos.